En el crepúsculo de su vida, mientras la sombra de la muerte acechaba en cada esquina del vasto imperio romano, Marco Aurelio, el emperador filósofo, se enfrentaba a una lucha interna más aterradora que cualquier batalla que hubiera librado. Atrapado entre el deber y su deseo de paz, sus reflexiones estoicas se convirtieron en un faro en medio de la tormenta. ¿Podría un hombre, con su carga de imperio y dolor, encontrar la luz en la oscuridad y dejar un legado eterno? Esta es su historia. En el oscuro crepúsculo de la antigua Roma, un hombre se encontraba solo en su estudio, enfrentando las sombras de sus pensamientos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, sabía que la vida era efímera, y que en sus manos sostenía el destino de un imperio y de su propia alma. Mientras el viento ululaba fuera de su palacio, recordaba las enseñanzas del estoicismo, una filosofía que le había permitido navegar por las tormentas de la vida. En ese momento, las lecciones que había aprendido se volvían más cruciales que nunca. La sombra de la muerte. Marco observaba la penumbra que se extendía por las paredes de su estudio. Su corazón latía con una mezcla de tristeza y determinación. Las guerras que asolaban su imperio y la plaga que había cobrado tantas vidas lo habían llevado a una profunda reflexión. La pérdida de seres queridos y la traición de amigos cercanos lo habían dejado marcado. Su mente, un torbellino de pensamientos, recordaba la fragilidad de la vida. Aquella noche, mientras la lluvia caía con fuerza sobre las tejas de su palacio, Marco se encontraba atrapado en una lucha interna. Sabía que cada momento era un regalo, pero la desesperación lo envolvía. Sin embargo, al mirar por la ventana, el fulgor de la luna iluminó su rostro y le recordó que incluso en la oscuridad, había luz. Consejo 1. Acepta la muerte como parte de la vida. La muerte no es el enemigo, sino una parte inevitable de nuestra existencia. Reflexionar sobre su inminente llegada nos ayuda a valorar cada momento. Vivir con la conciencia de la muerte nos hace apreciar la vida, se decía a sí mismo, sintiendo que su propia mortalidad era un recordatorio de la belleza efímera de la existencia. Enfrentando la adversidad. Esa noche, Marco tuvo un sueño perturbador. En él, una figura oscura se acercaba a él, representando todos los miedos y ansiedades que había acumulado a lo largo de los años. Su rostro era una mezcla de todas las preocupaciones que lo acechaban, la salud de su imperio, el bienestar de su familia y su propio futuro. Al despertar, comprendió que debía enfrentar sus demonios internos. A medida que se preparaba para su día, la figura del sueño seguía atormentándolo. ¿Cómo puedo ser un líder si tengo miedo de enfrentar mis propias sombras?, se preguntaba. La lucha con sus propios temores era un reflejo de su lucha como emperador. Tenía que enfrentarse a sus ansiedades para poder guiar a su pueblo. Consejo 2. Confronta tus miedos. El verdadero valor no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo. En lugar de huir, Marco se levantó, decidido a desafiar a esa figura en su mente. No puedo controlar lo que me asusta, pero puedo controlar cómo reacciono ante ello. En su mente, visualizó cada uno de sus temores y se enfrentó a ellos uno a uno. La soledad del poder. Mientras se preparaba para su día, Marco recordó las palabras de sus maestros. El poder es una carga pesada. Aunque era el líder más poderoso de su tiempo, la soledad que acompañaba a su posición era abrumadora. La traición y la deslealtad acechaban a su alrededor, incluso entre aquellos a quienes consideraba amigos. El eco de las voces que una vez lo apoyaron ahora resonaba en su mente como un recordatorio constante de su aislamiento. Durante un banquete en su palacio, observó a sus invitados reír y celebrar, pero se sintió desconectado. ¿Era realmente amado, o solo admirado por su poder? La duda se enraizaba en su corazón. La traición había llegado a sus puertas, y la confianza se volvía un bien escaso. Consejo 3. Elige bien a tus compañeros. Rodéate de personas que reflejen tus valores. Marco decidió que, aunque el poder lo aislaba, debía buscar la compañía de aquellos que compartían su visión del mundo. La verdadera amistad es un faro en la oscuridad. Esa noche, se comprometió a formar conexiones más profundas con aquellos que realmente lo conocían. La lucha interna. A medida que pasaban los días, la carga del imperio pesaba más en su corazón. Se sentía atrapado entre sus responsabilidades y su deseo de ser un hombre de paz. En sus momentos más oscuros, la desesperanza amenazaba con consumirlo. Las decisiones difíciles lo mantenían despierto por la noche, preguntándose si realmente estaba cumpliendo su deber. En una de sus noches de insomnio, se encontró con un viejo libro que había leído en su juventud, lleno de reflexiones sobre la naturaleza humana y la moralidad. Cada página le ofrecía consuelo y claridad. Con cada lectura, su resolución se fortalecía.
Recordó que incluso los emperadores son humanos, y por lo tanto, imperfectos. Consejo 4. Encuentra la paz interior. Marco comprendió que la calma no se encuentra en la ausencia de conflictos, sino en cómo respondemos a ellos. Se dedicó a la meditación y la introspección, buscando ese refugio dentro de sí mismo. La paz comienza en el corazón, recordaba mientras reflexionaba sobre sus propias elecciones y el impacto que tendrían en su pueblo. La batalla de la voluntad. Una mañana, al recibir noticias de una nueva revuelta en las fronteras del imperio, Marco sintió que el peso de su responsabilidad lo ahogaba. La decisión de enviar tropas a la batalla lo atormentaba. ¿Cuántas vidas más se perderán en mi nombre?, se preguntaba. La culpa y el deber luchaban en su interior, dejándolo exhausto. Se sentó en su escritorio, rodeado de mapas y documentos, y comenzó a escribir. Con cada palabra, su mente se despejaba. La escritura se convirtió en su forma de procesar el dolor y la responsabilidad. Al finalizar su carta, comprendió que debía actuar con sabiduría y compasión. Consejo 5. Acepta la responsabilidad de tus decisiones. La vida está llena de decisiones difíciles. Marco entendió que, aunque podía lamentar las consecuencias, debía aceptar su papel en ellas. Cada decisión es una oportunidad para crecer. En lugar de lamentarse, se comprometió a actuar con justicia y humanidad. Las palabras de un sabio. En su búsqueda de respuestas, Marco se sumergió en los textos de los grandes estoicos, Epicteto, Séneca, y su propia sabiduría interna. Pasaba horas leyendo y reflexionando sobre sus enseñanzas. Cada página era un recordatorio de la fortaleza que se encuentra en la adversidad. Con cada lectura, su confianza se renovaba. Una tarde, mientras leía a Epicteto, un fragmento resonó en su corazón. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Marco se dio cuenta de que el poder de su mente podía liberarlo de la ansiedad y la tristeza. Al final del día, la sabiduría era su mejor armadura. Consejo 6. Busca la sabiduría en los demás. La enseñanza de los ancianos es un tesoro invaluable. Al compartir sus pensamientos y experiencias, Marco se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. La sabiduría se comparte, no se guarda. Esa noche, decidió invitar a algunos de sus filósofos favoritos a un debate, buscando nuevas perspectivas que lo inspiraran. La voz del pueblo. Una noche, Marco decidió salir entre la gente. Se disfrazó y se unió a ellos en la plaza. Escuchó sus quejas, sus esperanzas y sus temores. A través de sus ojos, comprendió el verdadero costo de su imperio. Las preocupaciones de su pueblo eran reales y palpables. Cada palabra resonaba con la verdad de sus vidas. Mientras hablaba con un anciano que había perdido a su hijo en la guerra, la tristeza llenó su corazón. Este hombre le habló sobre su amor por Roma y su deseo de paz. Las lágrimas en sus ojos reflejaban el dolor de una nación en crisis. Marco sintió que su deber no era solo gobernar, sino escuchar y aprender de aquellos a quienes servía. Consejo 7. Escucha a tu comunidad. La verdadera comprensión del liderazgo proviene de escuchar a aquellos a quienes sirves. Marco se dio cuenta de que el poder debía ser un medio para el bienestar colectivo, no solo una herramienta de control. Esa noche, juró que sus decisiones reflejarían las necesidades de su pueblo. La fuerza del perdón. Al regresar a su palacio, encontró una carta de un viejo amigo que lo había traicionado. La rabia lo invadió al recordar la traición y la decepción. En lugar de dejarse llevar, recordó las enseñanzas del perdón que había leído. A menudo se decía a sí mismo que el resentimiento solo envenena el alma. Consejo 8. Practica el perdón. El resentimiento solo crea cadenas que nos atan. Marco decidió escribirle a su amigo, ofreciendo su perdón y un camino hacia la reconciliación. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Comprendió que liberar su corazón del rencor era un acto de valentía. La búsqueda de la virtud. A medida que el tiempo pasaba, Marco se dedicó a buscar la virtud en cada acción. La ética estoica le enseñó que la verdadera riqueza reside en la sabiduría y la integridad. Cada decisión se volvió una oportunidad para practicar la virtud. Una mañana, un joven soldado se acercó a él, buscando consejos sobre la vida. Marco vio en sus ojos la misma búsqueda de significado que había sentido en su juventud. Con paciencia, le habló sobre la importancia de la virtud y el propósito. La verdadera grandeza no se mide por el poder, sino por cómo tratamos a los demás, le dijo. Consejo 9. Vive de acuerdo con tus valores. Marco entendió que la virtud es un camino que se recorre todos los días. En cada acción, por pequeña que fuera,
había una oportunidad para ser un mejor hombre. La vida es un reflejo de nuestras elecciones. Se comprometió a vivir con integridad, independientemente de las circunstancias. La última reflexión. En la penumbra de su estudio, Marco se sentó una vez más con su pluma en la mano. La vida le había enseñado lecciones valiosas. Las sombras de sus temores, la tristeza de la pérdida y la alegría del amor habían moldeado su carácter. Su última reflexión sería un legado, una guía para las generaciones futuras. Al concluir su carta, miró hacia el horizonte. La luna brillaba con fuerza, iluminando su camino. Con cada palabra, Marco Aurelio dejó su marca en la historia, un testamento de lo que significa ser verdaderamente humano. En su mente resonaba una última enseñanza: la vida es una serie de elecciones. Que cada una de ellas sea guiada por la sabiduría y la compasión. La historia de Marco Aurelio nos recuerda que, incluso los líderes más poderosos enfrentan desafíos profundos y personales. Su viaje a través del dolor, la traición y la soledad nos enseña que la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de enfrentarlas con sabiduría y compasión. A lo largo de su vida, Marco ejemplificó los principios estoicos, mostrando que la paz interior y la virtud son los verdaderos tesoros que debemos buscar. Al aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos aprender a aceptar nuestra mortalidad, confrontar nuestros miedos, practicar el perdón y vivir de acuerdo con nuestros valores. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, sus lecciones permanecen relevantes, guiándonos hacia un camino de crecimiento personal y conexión con los demás. Al final, el legado de Marco Aurelio no solo es el de un emperador, sino el de un ser humano que comprendió la esencia de la vida: ser valiente en la adversidad, buscar la sabiduría y vivir con propósito. Que su historia nos inspire a forjar nuestro propio camino con integridad y amor en cada paso. Si te ha inspirado esta historia y quieres seguir explorando el mundo del estoicismo y el crecimiento personal, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido enriquecedor y reflexiones que transformen tu vida. No te lo pierdas.